Contempla qué sucedería si optaras por soltar la carga del resentimiento a pesar de que la herida siga sin cerrar. Imagina liberarte de la toxicidad de las acciones ajenas sin esperar una disculpa o una compensación, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces encontrar paz. Perdonar no implica justificar ni olvidar, sino tomar la decisión consciente de dejar atrás lo que ya ocurrió. Los estoicos comprendían esto: perdonar es un acto de fortaleza, no de debilidad. Es un ejercicio de autocontrol en el que optas por la serenidad por encima del orgullo. Te mostraré cómo transformar el dolor en fortaleza y la ira en claridad. Al aplicar estos principios, aprenderás a perdonar sin necesidad de sentirlo, ya que comprenderás que el perdón es una decisión, no una emoción. Antes de continuar, desplázate hacia abajo, escribe: hoy elijo soltar para sanar. Soy estoico, y así te comprometes a vivir con libertad interior y dejar atrás el pasado. Presta especial atención a cada una de estas lecciones, sobre todo a la última, la más impactante de todas. Si te resultan valiosos estos videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Comenzamos con la lección 1, comprender el poder del perdón. Entender la importancia del perdón es una de las experiencias más impactantes para cualquier persona. No se trata de un gesto de debilidad ni de rendirse emocionalmente, sino de mostrar fortaleza interna. Mientras algunos piensan que perdonar es olvidar o restar importancia al daño, los sabios saben que el perdón no borra la herida, pero evita que siga sangrando. El objetivo no es absolver al otro, sino liberarnos del peso que nos ata a una emoción que nos daña internamente. Nos vemos atrapados en el pasado, reviviendo constantemente las palabras hirientes, las traiciones y los gestos decepcionantes. Lo que más nos daña no es lo que ocurrió, sino nuestra elección de aferrarnos a ello. El rencor actúa como un veneno que ingerimos con la esperanza de que el otro sufra, sin percatarnos de que cada pensamiento lleno de ira y cada recuerdo que alimenta el resentimiento debilita nuestra mente. El filósofo Epicteto enseñaba que son nuestras interpretaciones de los hechos, no los hechos en sí, los que perturban nuestra paz interior. En el contexto del perdón, esto implica que no es el daño en sí lo que nos impide sanar, sino la narrativa que seguimos repitiéndonos al respecto. A veces podemos sentir que perdonar equivale a justificar la injusticia, pero en realidad, perdonar no borra la responsabilidad del otro, sino que reconoce que ya no deseas cargar con sus errores. Según Marco Aurelio, la mejor venganza es: cuando alguien nos lastima, no debemos permitir que esa persona tenga control sobre nosotros. Perdonar es una decisión personal que nos libera del rencor y nos permite seguir adelante. Es un acto de madurez emocional que no requiere reconocimiento externo. Es una elección que se toma en soledad, enfrentando el dolor y decidiendo no dejar que siga afectando nuestro camino. El perdón no es una debilidad, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. En este momento, decides decir basta ya de noches en vela, de discusiones imaginarias, de malgastar energía en lo que no se puede cambiar. El pasado no se puede reescribir, pero sí se puede dejar de controlar. A veces pensamos que necesitamos una disculpa para soltar, que solo podremos perdonar si el otro reconoce su error. Sin embargo, esa espera nos atrapa, ya que quizás esa disculpa nunca llegue, o tal vez el otro ni siquiera comprenda el daño causado. ¿Permitirás que tu bienestar dependa de alguien que ya te ha decepcionado? En una ocasión, Séneca enseñaba que el individuo sabio no alberga resentimientos, ya que comprende que hacerlo es como encender un fuego en su propia morada y esperar a que el humo afecte al vecino. El auténtico acto de perdonar surge cuando uno comprende que su paz es más valiosa que cualquier deseo de venganza. Algunas personas han pasado años rumiando la misma herida, nutriéndola con cada pensamiento, fortaleciéndola con cada recuerdo. Sin embargo, si lograran visualizar el costo que esto ha tenido en su salud, sus relaciones y su presente, se darían cuenta de: esa ira no representó justicia, sino una pena que te impusiste a ti mismo. Perdonar implica una determinación radical, no permitir que tu narrativa se vea dominada únicamente por el sufrimiento. Quizás no logres olvidar, pero sí puedes recordar sin resentimiento.
Quizá no tengas el poder de cambiar lo sucedido, pero sí puedes elegir cómo deseas encarar tu vida de ahora en adelante. Esta elección es un acto de liberación. El perdón no marca el fin, sino una entrada hacia nuevas posibilidades. Al atravesar esa puerta abierta, no estás negando tu historia, la estás trascendiendo. Dejas de definirte por lo que te hicieron, para hacerlo por cómo decidiste manejarlo. Es en ese punto donde comienza el verdadero proceso de curación. Si algo o alguien sigue ocupando un lugar en tu mente con emociones negativas, pregúntate cuánto deseas seguir cargando con eso. La respuesta sincera te guiará hacia el perdón. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir sin ese peso. Declara ahora: hoy dejo ir el resentimiento y abrazo mi tranquilidad. Soy fuerte y este gesto marca el comienzo de mi liberación. En la segunda lección se reconoce que el sufrimiento es una parte esencial del proceso de aceptación. No se trata de resignarse al dolor, sino de comprender que todo cambio genuino implica momentos incómodos, conflictos internos y verdades incómodas. Durante mucho tiempo nos han enseñado que perdonar es simplemente dejar atrás el pasado, soltarlo, como si fuera una elección fácil que se puede hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, nadie puede perdonar de verdad aquello que no ha experimentado profundamente. No puedes liberar lo que aún reprimes, no puedes soltar lo que nunca has abrazado con ambas manos, temblando. El auténtico acto de perdonar no surge de la falta de interés ni del olvido, sino de reconocer el dolor y el impacto que una acción tuvo en ti. Aunque hayas intentado restarle importancia, el dolor persiste hasta que decides enfrentarlo de lleno. Muchas personas creen haber perdonado al no sentir enojo, pero la ausencia de rabia no garantiza paz. A veces solo es una forma de reprimir el dolor no resuelto. Transformar corazas en evasión en distancia emocional es sumamente peligroso. Si no logras sentirlo, no podrás superarlo. El auténtico acto de perdonar comienza al permitirte sentir dolor sin culpas, al llorar por lo perdido, por lo que esperabas recibir y no llegó, por lo que se rompió sin remedio. Perdonar no consiste en negar el impacto, sino en integrarlo, en reconocer: esto me sucedió, esto me lastimó, y aún así elijo seguir adelante sin cargar con ese peso. Porque el rencor pesa más que cualquier herida. Aunque eso no significa que el dolor desaparezca de inmediato, hay momentos en los que crees haber superado algo y de repente un recuerdo se activa y causa dolor. Sin embargo, ese dolor no implica un retroceso, no indica que todavía odias. Sentir dolor no es odiar, es seguir experimentando sensaciones. Sentir es una señal de que estás vivo, de que no te has vuelto insensible. A veces, el dolor indica que tu corazón sigue receptivo a pesar de todo, lo cual en sí mismo demuestra compasión. No solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Se requiere mucha valentía para seguir experimentando sensaciones cuando sería más sencillo volverse insensible. Epicteto afirmaba que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo elegimos responder. Establecer conexión con eso es fundamental. La clave radica en cambiar el dolor, no en eliminarlo. A través del sufrimiento, surge la compasión. Al experimentar dolor, se puede comprender el sufrimiento de los demás. Cuando uno ha sido herido, se comprende que todos actuamos desde nuestras propias heridas en algún momento. Esto no justifica el daño, pero lo explica, lo cual puede aligerar la carga. Humanizar al otro y romper la cadena de odio. Perdonar desde el dolor implica optar por no imitar a quien te lastimó, no perpetuar la herida y cerrar el ciclo. No es por la otra persona, sino porque ya no quieres estar atado al pasado. Seguir odiando no cambia lo que pasó, solo te ata a ello. Alguien dijo que la ira es algo temporal y yo agregaría que el rencor es una cárcel duradera. Cuando comprendes que el dolor que experimentas no es señal de debilidad, sino de humanidad, comienzas a liberarte. No es necesario dejar de sentir dolor para empezar a perdonar. A veces es en el mismo acto de sentir intensamente donde encuentras la paz. Cuando decides que tu paz es más valiosa que tener la razón. Que tu serenidad es más importante que la justicia emocional que nunca llegó y que tu libertad interior es prioritaria a cualquier disculpa pendiente. Es entonces cuando comienza a germinar la semilla del perdón.
Aceptar que el dolor es parte del proceso no implica rendirse ante él, sino más bien tomarlo de la mano y avanzar juntos hasta que poco a poco vaya perdiendo su fuerza. Transformar el veneno en medicina y convertir la herida en una puerta es el camino para liberarse. Por lo tanto, si hoy sientes dolor y aún no has logrado perdonar por completo, no te castigues, simplemente recuerda que estás en el proceso. El dolor no se presenta como un adversario, sino como un guía que revela lo que se requiere para soltar. Es importante escucharlo para avanzar en el proceso de liberación. La auténtica paz surge no al desaparecer el dolor, sino al decidir seguir adelante a pesar de él. Si estas palabras te han llegado, comparte en los comentarios: hoy acepto mi dolor y a través de él me libero, soy estoico. Transcribe el mensaje y comienza a sanar desde la raíz con la tercera lección: romper con la necesidad de venganza. Desprenderse de ese deseo es un acto de libertad interior de gran magnitud. Un paso que pocos se animan a dar. En un mundo que valora la reacción rápida, el contraataque y el orgullo herido, el perdón puede parecer una muestra de debilidad. Sin embargo, no hay nada más poderoso que quien elige no responder de la misma manera que aquel que le causó daño. La venganza, por muy tentadora que sea, no cura, solo prolonga la herida. Cuando la mente está nublada por la ira, busca una justicia inmediata, pero en realidad, lo que busca es. El alivio no proviene de causar daño, sino de liberarse cuando alguien nos lastima. Nuestro impulso inicial es devolver el daño, hacer que la otra persona sienta lo mismo y se dé cuenta de su error. Sin embargo, al rebajarnos al nivel de quien nos hirió, solo confirmamos que el dolor sigue controlando nuestra vida. La venganza nos lleva a un lugar donde la paz no puede crecer. Marco Aurelio lo entendía claramente al afirmar que la mejor venganza es no parecerse a quien nos lastimó, ya que lo que realmente anhela el alma no es venganza, sino serenidad. La calma surge al no depender de que el otro sufra para encontrar la paz interior. La mente, controlada por el ego, busca represalias. El ego insiste en que no podemos ignorar la ofensa, que debemos responder o perderemos. Sin embargo, el alma, si aprendemos a escucharla, susurra que la verdadera libertad está en perdonar. Buscar venganza nos mantiene atados al pasado, permitiendo que una acción ajena siga afectando nuestro presente. Aunque ya no nos lastimen, seguimos reviviendo esa herida una y otra vez en nuestra mente. Cada vez que anhelamos venganza, es como si reabriéramos esa misma cicatriz una y otra vez. ¿Y tiene sentido seguir así? Cuando alguien desea realmente sanar, no busca vengarse, sino cerrar ese capítulo. No se trata de justificar el dolor causado, sino de no permitir que nos defina. La sed de venganza a menudo nos hace sentir poderosos. Pero la verdadera fortaleza radica en no depender de quien nos lastimó. Es avanzar con dignidad, sin esperar disculpas, redención o castigos, manteniendo la frente en alto y el corazón limpio. La verdadera victoria radica en no permitir que la sombra del otro siga oscureciendo nuestra existencia. Perdonar no implica siempre reconciliarse, en ocasiones. Perdonar significa simplemente liberarse con un no cargaré más con esto, no porque esté bien lo que hiciste, sino porque merezco vivir en paz. La venganza surge del resentimiento, el cual es un veneno que perjudica solo a quien lo siente. Existe una frase que compara el resentimiento con ingerir veneno y esperar que el otro perezca. Al aferrarnos al deseo de venganza, perdemos el momento presente, todo gira en torno a ese instante, a esa ofensa, a esa herida sin cerrar. Mientras más nos aferramos, más nos distanciamos de nuestra verdadera esencia antes de ser lastimados, ya que la herida se convierte gradualmente en nuestra identidad. Tú no eres tu herida, no eres lo que te hayan hecho, sino lo que decides hacer al respecto. Puedes transformar ese dolor en una versión fortalecida, más sabia y compasiva de ti mismo. O puedes usarlo como excusa para un camino destructivo que solo prolongará tu sufrimiento. Al optar por no buscar venganza, al decidir no responder de la misma manera, estás priorizando tu bienestar sobre tu ego. Estás comunicando al mundo y a ti mismo que tu paz no depende de las acciones de los demás, que eres tú quien determina tu camino y tu forma de vida.
Esta elección es más revolucionaria que cualquier acto de represalia, ya que en una sociedad que fomenta las reacciones impulsivas, optar por la paz es un acto de valentía. Responder cada golpe para demostrar que eres invencible, elegir la serenidad es una muestra de gran fortaleza. La tranquilidad no implica sumisión, sino sabiduría. Es comprender que no todo merece una respuesta y que, a veces, el silencio es la respuesta más digna. Por lo tanto, la próxima vez que sientas el impulso de vengarte, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate si eso te devolverá la paz o simplemente te aferrará más al dolor. Cuestiona si prefieres tener la razón o estar en paz. Si decides soltar. Si optas por no parecerte a quien te lastimó, habrás ganado mucho más que cualquier venganza podría ofrecerte. Opinión: en el día de hoy, opto por la tranquilidad en lugar de la retaliación. Tengo el control de mis pensamientos, no soy prisionero de mis heridas. Empieza este viaje hacia tu libertad interna y aprendizaje con la lección 4, no aguardes disculpas para tu sanación. Algunas heridas se prolongan no por su gravedad, sino por la espera de un perdón, una mirada arrepentida o unas palabras que reconozcan un error. Sin embargo, la espera, lejos de brindarnos consuelo, nos atrapa en un ciclo de resentimiento silencioso y esperanza dolorosa. Postergamos nuestra paz pensando que solo vendrá cuando la otra persona admita su error, pero en realidad, esa disculpa puede que nunca llegue o, si lo hace, tal vez no tenga el poder de reparar lo que ya nos ha herido. Sanar no es algo que esté en manos de quien nos lastimó. Es una decisión que surge desde nuestro interior, incluso si la otra persona sigue adelante como si nada hubiera sucedido. Los estoicos comprendían esta idea. Marco Aurelio afirmó que lo que los demás hacen no nos afecta, sino nuestra interpretación de ello y cómo permitimos que eso nos afecte. Por su parte, Epicteto agregó que si alguien nos lastima, el daño no proviene de su acción, sino de nuestra percepción de la misma. Esperar que la otra persona cambie equivale a confiar nuestra sanación a quien nos hirió. Incluso si esa persona no está dispuesta a reconocer su error, no lo recuerda o carece de la conciencia suficiente para comprenderlo. El daño causado nos mantendrá en un estado de incertidumbre, postergando nuestra liberación emocional hasta que el otro nos dé el visto bueno para seguir adelante. El perdón no requiere autorización. No es una aprobación de lo sucedido ni una manera de restar importancia al dolor. Es simplemente un acto de autonomía interna, un susurro que proclama decido soltar esto no porque no duela, sino porque no deseo seguir atado a ello. Lo que ocurrió fue incorrecto, quizás injusto, cruel o inesperado, pero seguir reviviendo la escena en nuestra mente no altera el pasado. Solo amplifica su influencia sobre nosotros. Por lo tanto, sanar no se trata de un acto de justicia externa, sino de una afirmación de amor propio. Muchos piensan que perdonar sin recibir una disculpa es una señal de rendición, pero en realidad es todo lo contrario, es rechazar seguir otorgando poder a aquellos que no supieron protegernos. Es recuperar la energía que solíamos perder rumiando, recordando y anhelando una reparación que quizás nunca llegará. A veces, quien nos lastimó ni siquiera comprende cómo es vivir desde la conciencia y pretender que un alma inconsciente nos. Buscar tranquilidad es como pedirle al viento que nos calme. No posee esa capacidad. Quedarnos a la espera de una reparación solo nos mantiene estancados. Mientras la vida avanza, nuestra mente se queda atrapada en ciertas escenas. Conversaciones inconclusas y falta de empatía. La verdadera fortaleza radica en comprender que no requerimos más para cerrar ese capítulo. La falta de arrepentimiento ajeno no anula nuestra decisión de curar. No necesitas una disculpa para validar tu sufrimiento, ni que reconozcan tu herida para que deje de sangrar. Debes aceptar que has experimentado suficiente sufrimiento, has llevado una carga pesada y mereces liberarte de ella. Incluso si los demás no lo comprenden. Incluso si siguen pensando que tenían razón, incluso si el mundo nunca llega a conocer lo que tuviste que callar. El perdón es un acto que pasa desapercibido, pero su impacto es significativo. No lo haces por los demás, lo haces por ti, por la paz interior que deseas cultivar, por la ligereza que mereces experimentar, por la vida que aún te queda por vivir sin ataduras del pasado.
Aceptar que quizás nunca. Recibir esa disculpa no implica resignación, sino madurez. Es comprender que no podemos influir en la toma de conciencia de los demás. Pero sí podemos optar por no otorgarle poder a quien decidió no tenerlo sobre sí mismo. Aunque resulte doloroso, es un acto de libertad. Por tanto, deja de esperar y no entregues tu proceso de sanación a aquellos que no supieron apreciar tu bienestar, incluso si nunca te piden perdón. Tu paz no debe depender de una frase que tal vez nunca escucharás. Hoy puedes liberarte, soltar sin necesidad de permiso de nadie. Vea los comentarios y hoy me libero. Aunque nadie logre comprender mi estoicismo. Al dar ese paso, estarás avanzando hacia una libertad que está en tus manos. En la lección 5, libérate de ser visto como una víctima. No se trata de minimizar el dolor pasado o de justificar las acciones injustas sufridas, sino de romper con esa identidad que te limita. En ocasiones, sentirse víctima puede parecer inevitable. Especialmente cuando enfrentamos heridas, traiciones o golpes duros de la vida. Es en esos momentos cuando creemos tener derecho a quedarnos en ese papel, a exigir reparación. Esperamos comprensión del mundo, pero con el tiempo, nuestra identidad se transforma en una especie de prisión, una prisión sutil y cómoda donde el rencor crece y el desarrollo se estanca. El rencor no cura, solo prolonga la herida, manteniéndola abierta como si el pasado continuara en el presente. Esto nos convierte en prisioneros de una historia que, aunque fue real, ya quedó atrás. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí nuestras reacciones ante ello, y esa elección es fundamental. Todo cambia cuando la persona afectada se aferra al pasado. Mientras que el individuo sabio suelta, no olvida ni niega lo sucedido. En lugar de definirse por las experiencias pasadas, se define por las decisiones que toma a partir de ellas. Algunas personas llevan años repitiendo una narrativa de traición, abandono e injusticia, no porque busquen comprensión, sino porque su identidad se basa en esa historia. Su incapacidad para dejar atrás el sufrimiento les impide escribir un nuevo capítulo. El perdón no implica justificar lo sucedido, sino liberarse de la carga de revivirlo una y otra vez. Dejar que el sufrimiento continúe controlando mi existencia implica no perdonar, mientras que perdonar es recuperar el poder y no depender de que la otra persona cambie o se disculpe. Puede que eso nunca suceda, y esperar a que ocurra para sanar es una espera interminable. Según Marco Aurelio, la mejor manera de vengarse es no asemejarse a quien nos ha lastimado. Permanecer en el resentimiento nos mantiene ligados al ofensor, permitiendo que sus acciones sigan afectándonos. En cambio, soltar implica liberarse de esa carga. Demostrando que ya no es necesario cargar con ella, que se ha aprendido y crecido. De esa vivencia extraes lo necesario para fortalecerte y dejar atrás lo demás. La identidad de víctima se nutre de lo que me hicieron, de que yo no tuve la culpa, de que no fue justo, y quizá todo eso sea verdad, pero también lo es que repetirlo te mantiene en el mismo lugar. La cuestión no es qué te sucedió, sino que decidirás hacer ahora con ello. La víctima reacciona, el sabio actúa, uno espera que algo externo cambie, el otro transforma su mundo interno. Epicteto enseñaba que no son los sucesos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos, y es justamente esa interpretación la que es posible cambiar. Ya que tu historia no determina quién eres. Si logras soltarla, no te identificas con tus heridas ni con tu pasado, sino con tus acciones a partir de todo eso. El sufrimiento puede ser un maestro o un carcelero, dependiendo de si optas por aprender o permanecer atado. He conocido individuos que han atravesado tragedias profundas y, sin embargo, han decidido no estancarse en el papel de víctimas. No es que nieguen su dolor, sino que comprenden que quedarse allí sería una traición a sí mismos. Han optado por reinterpretar su historia. Construir algo significativo con ella, ayudar a otros desde su vivencia y transformarse. En lugar de lamentarse, se muestra un ejemplo admirable. Ya que implica valentía al renunciar a la compasión y buscar respeto. Cambiar de necesitar consuelo a ofrecer inspiración es un proceso valiente. ¿Qué transformación podrías experimentar si te desprendieras de esa historia?
¿Qué lograrías si dejaras de mirar al pasado con enojo y comenzaras a enfocarte en el futuro con determinación? Liberarse de la mentalidad de víctima no es negar lo vivido, es más bien honrarlo. Reconocer esto me sucedió, pero no me define es un acto de crecimiento y aprendizaje. Puedes iniciar este camino hoy mismo, puedes decidir dejar atrás el pasado. Relata lo que te han hecho y comienza a edificar lo que tú harás con ellos si este mensaje ha resonado en tu interior. Escríbelo en los comentarios. Hoy libero la herida y recupero mi poder. Soy estoico. Lección 6. Perdonar no implica reconciliar. Perdonar no siempre significa volver. A menudo confundimos perdonar con la obligación de restaurar la relación, como si dejar atrás el rencor nos obligara a abrir de nuevo la puerta a quien nos lastimó. Sin embargo, el perdón no requiere testigos ni acuerdos. Dar una nueva oportunidad a alguien es un acto personal y liberador que no está condicionado por la actitud de la otra persona, sino por el deseo sincero de dejar atrás lo que nos detiene. En ocasiones, el perdón marca el fin de una etapa, no el comienzo de una nueva, ya que es posible perdonar sin reconciliarse. Sanar sin volver atrás y liberarse del dolor sin revivir el pasado. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás. Solo nuestra interpretación y respuesta ante ellas. Perdonar es una manera de seguir adelante. Al decidir cómo reaccionar ante hechos pasados. Es importante hacerlo desde la serenidad en lugar del rencor, desde la claridad en vez del apego. Reconciliarse y restablecer vínculos implica abrirse de nuevo, y esto ya no es cuestión de virtud, sino de discernimiento. No todos los que piden perdón han cambiado, ni todos los arrepentidos están listos para tratarte adecuadamente. No es tu responsabilidad verificarlo. Puedes perdonar internamente y al mismo tiempo mantener distancia. Curar una herida no implica regresar al lugar donde se causó, la distancia también puede ser sanadora. En ocasiones, el único lugar donde la auténtica tranquilidad florece es aquel en el que se comprende que el perdón no siempre implica reconciliación. Es fundamental reconocer el poder que se encuentra en cerrar etapas sin repetirlas. Imagina una vivienda que ha sido consumida por las llamas, es posible extinguir el fuego y reconstruir el interior. Pero no es necesario regresar a ese espacio si no te brinda seguridad. Lo mismo sucede con ciertas personas, puedes liberarte del enojo y el resentimiento. Y aún así decidir no continuar compartiendo tu sendero con aquellos que te han lastimado. Marco Aurelio. Se nos recuerda la importancia de ser justos con los demás y al mismo tiempo preservar nuestra tranquilidad. Perdonar se convierte en un gesto de equidad hacia uno mismo. Una forma de liberarse de las cargas del pasado. Sin embargo, es importante cuidar de ti mismo al mantener cierta distancia y seleccionar cuidadosamente quién tiene permiso de formar parte de tu vida. No todos son dignos de tener una segunda oportunidad contigo, ni todos aprecian la importancia de tu paz interior y el sacrificio que has hecho para volver a confiar en otros. El perdón es algo íntimo y la decisión de mantener una relación es opcional. Es posible perdonar a un padre ausente sin necesidad de buscar su presencia. Es posible perdonar una traición sin abrir de nuevo la puerta, así como perdonar una palabra hiriente sin mostrar tus heridas a quien no puede cuidarlas. El perdón es un acto que beneficia a uno mismo, no a los demás. La reconciliación debe ir de la mano de un cambio genuino, un compromiso mutuo y un respeto renovado. De lo contrario, solo se estaría repitiendo la misma historia con un desenlace predecible. Este ciclo, tarde o temprano, termina desgastándonos en lugar de sanarnos. Según Epicteto, la paz no se encuentra la paz en no dejarte afectar por el mundo, en no reaccionar ante cada situación. A veces, el silencio y la distancia son la mejor respuesta. Decidir no seguir una dinámica que te perjudica más que te beneficia es sabio. Perdonar no es señal de debilidad, es muestra de fortaleza. Regresar a una situación que te lastimó sin cambios puede ser un acto de debilidad disfrazado de virtud. No todo lo que se rompe debe repararse, algunas cosas se deben dejar ir con dignidad. Aceptar que soltar es más saludable que persistir. Si alguien te ha fallado,
A pesar de todo, decides otorgar el perdón para liberarte a ti mismo, no para exculpar a la otra persona. Tu paz no debe depender de si el otro comprende su error, sino de que hayas dejado de necesitar que lo haga. En ocasiones, la verdadera justicia no radica en reparar la relación, sino en liberar a tu corazón de cargar con lo que ya no puedes sostener. Hoy puedes perdonar, hoy puedes sanar y al mismo tiempo, puedes distanciarte en paz. La libertad emocional reside en saber cuándo seguir adelante y cuándo cerrar el capítulo. Si este mensaje te llega, ve a los comentarios y escribe "Hoy me libero sin mirar atrás". Siendo estoico, lograrás tu primera experiencia de verdadera tranquilidad. En la séptima lección, se destaca la importancia de perdonarte a ti mismo. Deja de cargar con esa carga invisible que te ha acompañado por tanto tiempo, esa voz interna persistente que te recuerda cada error, cada mala decisión, cada promesa sin cumplir. Quizá piensas que mereces ese castigo, que rememorar una y otra vez el pasado es la manera de evitar repetirlo. Sin embargo, esto no es sabiduría, es autoboicot. Los estoicos no buscaban la perfección, sino el dominio de uno mismo. La relación contigo no puede tener dominio si se basa en la culpa. Cargar con ese sentimiento eternamente no te hace más sabio, sino más herido. Perdonarte a ti mismo no es señal de debilidad, sino el comienzo de una liberación profunda. La compasión es el origen de una verdadera transformación. Todos cometemos errores. Decimos palabras en momentos de enojo, tomamos decisiones desde el miedo y elegimos caminos en medio de la confusión. Sin embargo, nadie actúa con maldad pura, sino desde la ignorancia. Como afirmaba Epicteto, nadie hace el mal a sabiendas. Al actuar simplemente, si puedes brindar comprensión a otros por sus errores, ¿por qué no hacerlo contigo mismo? ¿Por qué no mereces la misma empatía? El perdón propio no borra el pasado, pero te libera de su control. Marco Aurelio nos instaba a reflexionar sobre nuestras fallas sin juzgarnos, a aprender de ellas sin quedar prisioneros de su memoria, ya que quien se estanca en la culpa permanece estático, solo quien se perdona puede avanzar. Perdonarse a uno mismo es un acto de valentía que implica enfrentar tus errores y decidir. Deja de ser tu propio juez implacable y conviértete en tu guía consciente. Algunos piensan que mantener viva la culpa es una manera de expiar, pero en realidad solo conduce al desgaste, no a la transformación. Como Séneca afirmó, los sabios no se lamentan indefinidamente por lo que pasó, sino que actúan con mayor conciencia en el presente. La verdadera transformación empieza cuando puedes admitir, sí, cometí errores, pero aún así merezco avanzar. La responsabilidad no educa, lo que realmente enseña es la claridad junto con la compasión. El perdón hacia uno mismo es el paso inicial hacia una existencia significativa. Cuando aprendes a tratarte con compasión, dejas de buscar la perfección y empiezas a aceptar tu humanidad. Ya no es necesario ocultarte detrás de máscaras ni castigar tu vulnerabilidad. Puedes observarte con la calma de quien no se juzga, sino que se comprende. Puedes convertirte en tu propio refugio en lugar de tu enemigo. Imagina convivir contigo mismo como lo harías con alguien a quien amas, con paciencia, ternura y determinación. La auténtica compasión también comienza contigo. Si no cultivas ese aspecto, todas las demás relaciones reflejarán tu nivel de autoexigencia. Ser verdaderamente estoico no significa no cometer errores, sino saber levantarse sin resentimiento hacia uno mismo. La auténtica libertad se logra al dejar de culparse por lo que ya pasó y decidir construir a partir de lo que sí está en tus manos, tu actitud, tu aprendizaje, tu momento presente. Hoy puede ser el día en que dejes de luchar contra tu pasado y comiences a cuidar de tu presente y de tu potencial futuro. No se trata de borrar lo que sucedió, sino de liberarte de su toxicidad. Evita repetir en tu mente. El relato del error comienza al redactar la historia del renacimiento. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios, hoy me perdono para poder avanzar. Practico la estoicidad como un gesto de respeto hacia mí mismo, porque tu tranquilidad comienza en el instante en que decides no seguir castigándote a ti mismo. Lección 8. Aprende a observar desde una perspectiva elevada, no desde la superioridad, sino desde la claridad.
Al elevarte por encima del sufrimiento, no te vuelves insensible, sino más consciente. Es desde ese estado emocional elevado que comprendes que muchas heridas las acciones que llevas contigo no fueron ejecutadas por individuos conscientes, sino por personas atrapadas en su propio sufrimiento. El querer a menudo no surge de la maldad, sino de su propia herida interna. Sin embargo, esto no implica que debas justificarlo ni permitir que ese dolor continúe influyendo en tu camino. Significa que puedes liberarte de esa carga con dignidad, sin cargar con una culpa ajena ni con un resentimiento que ya no te beneficia. Observar la situación desde arriba te permite tener una perspectiva más amplia y darte cuenta de que lo que antes parecía una traición, cometer un error grave o una falta personal puede ser el resultado de una lucha interna o una confusión que no tiene relación contigo. Aunque te lastime en el momento, es válido reaccionar, ya que es una respuesta humana. Sin embargo, decidir quedarte en ese sentimiento es una opción. Al elevar tu perspectiva, todo cambia. Desde arriba, puedes observar que la otra persona también estaba perdida, actuando desde su historia y su dolor, con una conciencia limitada. No para justificar sus acciones, sino para liberarte de cargar con su carga emocional. A veces pensamos que perdonar o soltar implica restar importancia. Lo sucedido no consiste en mirar desde un punto de vista emocional elevado, sino en admitir que no deseas seguir ligado a ese dolor. Es entender que puedes distinguir a la persona y su acción, validar tu herida sin dejar que determine tu porvenir, y expresar: esto no fue correcto. Y al instante decidir: ya no lo llevaré encima. Según Epicteto, lo que realmente nos afecta no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de los eventos. A menudo percibimos todo como un ataque directo, pero en realidad puede ser simplemente una falta de claridad emocional por parte de los demás. Esta comprensión no busca reconciliarte con quien te lastimó, sino distanciarte con serenidad en lugar de ira. El resentimiento es una carga que agota y ata, sin cambiar nada, solo te mantiene atrapado en un ciclo que debería haber terminado. La verdadera libertad comienza cuando dejas de personalizar cada daño y entiendes que los demás, la razón por la que actúan no es tu persona, sino la de ellos y lo que llevan dentro. Esto no es una excusa, sino una clave para liberarte, como nos recordaba Séneca. A menudo sufrimos más por nuestros juicios que por los hechos en sí. Por eso, al elevar tu perspectiva y tomar distancia emocional, puedes observar con más compasión y menos reactividad. Puedes decidir no luchar más contra lo que no puedes cambiar, ni buscar justicia en aquellos que ni siquiera la tienen para sí mismos. No se trata de espiritualizar el dolor ni de idealizar la herida, sino de dejar atrás, sumergirte en ella. Optar por ascender a pesar del dolor, ya que cada vez que lo logras, tu corazón adquiere más sabiduría, calma y fortaleza. Contemplar desde lo alto es una muestra de amor propio. Es reflexionar sobre lo sucedido y afirmar: sí, ocurrió, me lastimó, pero no me define, no me arrastra, no me detiene. Permitirse liberarse sin aguardar disculpas ni requerir explicaciones implica comprender que en ocasiones no se recibirá un cierre por parte de la otra persona. Pero aún así se puede lograr por cuenta propia, ya que la tranquilidad no está sujeta a su conciencia, sino a la propia. La madurez emocional no equivale a ser distante, sino a otra cosa. La madurez radica en optar por la empatía en lugar de reaccionar, comprendiendo que la otra persona quizás actuó desde su propia herida. Tú, por tu parte, puedes actuar desde tu proceso de sanación. No es necesario buscar venganza para sentirte en armonía, puedes alejarte con dignidad, sin remordimientos, sin cargar con resentimiento, evitando convertir tu vida en un campo de batalla constante. Así que, la próxima vez que alguien te hiera, no te quedes sumido en la confusión, respira, toma distancia y observa. No para justificar ni para acercarte, sino para comprender y liberarte. Desde una perspectiva elevada, el dolor se percibe de manera distinta, y desde ahí puedes seguir adelante. Si este mensaje te llegó, comenta abajo. Hoy decido observar desde arriba. No por falta de fuerza, sino por amor propio. En la lección 9,
Elige romper con viejas costumbres. Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que avanzar ya no es simplemente seguir adelante por inercia, sino hacerlo con plena conciencia. Crecer no consiste en repetir lo que te lastimó, esperando un desenlace distinto. Crecer es tener el coraje de optar por no repetir patrones, incluso si eso implica dejar atrás ciertas personas, lugares o rutinas. En algún momento te han hecho sentir a gusto, perdonar también implica adquirir conocimiento. No se trata de retener el resentimiento, sino de evitar que el pasado se repita con otra apariencia. Curar no consiste en regresar al mismo punto que te lastimó, con la esperanza de que esta vez sea diferente. Sanar implica reflexionar sobre lo vivido y avanzar en una dirección opuesta a lo que te agotó. El perdón genuino no es inocencia, es sabiduría. Perdonar no es darle paso a quien no ha cambiado, sino cerrar ese capítulo en tu interior para liberarte de esa carga, es mostrar madurez. Expresar no guardo rencor y tener la lucidez de decir que ya no permites la entrada. Ya que algunas heridas cicatrizan mejor a distancia y ciertas lecciones solo se asimilan al soltar lo que ya no encaja contigo. El perdón te libera, pero el aprendizaje te resguarda. De nada sirve soltar si regresas al mismo ciclo, de nada sirve curar si te expones a la misma dinámica que te dañó. Repetir un patrón no es amor, es falta de conciencia. Es permitir que se repita el mismo guión con diferentes actores pero con el mismo sufrimiento. A veces creemos en la ilusión de un cambio sin transformación real. Una vez que la herida ha cicatrizado y ya no sentimos dolor, la verdadera señal de nuestra sanación se refleja en nuestras decisiones. Consiste en no reaccionar de la misma manera, en no justificar lo injustificable y en no implorar por una atención que debería ser natural. Según Marco Aurelio, la mejor forma de venganza es no asemejarse a quien nos lastimó. Parte de no parecernos implica no permitir que nuestro presente se construya sobre el sufrimiento del pasado. No se trata de erigir barreras, sino de establecer límites. No se trata de desconfiar del mundo, sino de confiar en él. Al evitar cometer los mismos errores al seguir un modelo, estás permitiendo que experiencias pasadas no controlen tu presente. No hay mayor limitación que vivir anclado en lo que ya sucedió. Elegir no repetir patrones implica un acto de amor propio que demanda autocontrol emocional, reflexión y autoevaluación. Es fundamental cuestionarte si estás tomando decisiones desde la plenitud o desde el dolor, ya que a menudo confundimos el amor con la necesidad de sanar antiguas heridas. Perdonar también implica aprender a no depositar tu tranquilidad en manos de quienes no valoran tu paz. Es posible desear lo mejor para alguien, pero también merecer lo mejor para ti. Las personas pueden evolucionar, al igual que tú puedes decidir no esperar a que eso suceda. Lo que necesitas en este momento no es revivir lo que te lastimó, sino buscar una nueva oportunidad para ti, lejos de esa misma situación. No se trata de resentimiento ni de cerrar el corazón, sino de comprender que hay lecciones que se repiten si no se aprenden. Epicteto afirmaba que no es lo que te ocurre lo que te define, sino cómo reaccionas ante ello. Cuando interpretas y reaccionas a situaciones. Si siempre respondes de la misma manera ante la adversidad, estás estancado en tu crecimiento personal. Perdonar te libera del pasado, pero tomar decisiones diferentes te abre puertas hacia el futuro. El perdón cura heridas pasadas, pero es el aprendizaje lo que transforma tu presente. Hoy estás a punto de romper con patrones que te han mantenido en un ciclo repetitivo. Este paso no requiere enojo, sino claridad mental. No necesita rencor, sino valentía. Y esa valentía radica en tomar decisiones diferentes. Contemplar el pasado sin anhelo de retorno. Optar por no reproducir esquemas es la manera más elevada de curación, ya que implica conciencia, responsabilidad y un profundo amor propio. Si esto resuena contigo, escribe en la sección de comentarios: hoy elijo romper con patrones, me libero y me protejo, porque mereces tranquilidad, plenitud y, sobre todo, un nuevo camino. Lección 10. Fomenta la serenidad interior. Reflexiona sobre qué cambiarías en tu vida si nada ni nadie pudiera perturbar tu paz, si las afrentas del pasado ya no te persiguieran y las heridas emocionales
La fuerza de aquellos que optan por cultivar la serenidad se manifiesta al dejar de contener en silencio las heridas. Perdonar no implica ignorar el sufrimiento ni simular desinterés, sino liberarse del peso emocional que se carga. Al perdonar, se elige disminuir el caos mental que interfiere en el momento presente, abriendo paso a la paz interior. Según Aurelio, la mejor manera de responder a quienes nos han lastimado es no adoptar su comportamiento. Mantener la tranquilidad en el alma implica liberarse de rencores, ya que aferrarse a la ira solo perjudica a uno mismo. Perdonar implica purificar el interior de emociones negativas, sin olvidar ni justificar, sino liberándose de cargas innecesarias. El perdón no borra el pasado, pero sí transforma su significado en nuestro interior. Algunas personas evitan perdonar por confundirlo con debilidad. El orgullo a menudo se asocia con la incapacidad de soltar, pero en realidad, renunciar a la necesidad de tener razón es un acto de gran poder. Mantener el orgullo puede llevarte a estar en constante conflicto con el pasado, mientras que el perdón te permite reconciliarte con el presente. Es importante recordar que el rencor no lastima a la persona que te hirió, solo retrasa tu proceso de curación. Al no perdonar, permites que el pasado controle tu presente. ¿Cuántos momentos se han visto afectados por pensamientos obsesivos sobre alguien que ya no está? ¿Cuántas veces te has sorprendido discutiendo mentalmente con alguien ausente? Cuando alguien desconoce tus pensamientos, te encuentras en la prisión invisible del resentimiento. Según Epicteto, lo que realmente nos lastima no son los eventos en sí, sino cómo los interpretamos. Perdonar implica modificar esa interpretación y dejar de considerarte víctima para asumir el papel de protagonista en tu liberación. Aunque no puedas cambiar lo que te sucedió, sí puedes elegir cómo reaccionar. Puedes cargarlo como una carga eterna o convertirlo en la motivación que te impulse a crecer y fortalecerte. Cada vez que perdonas, te liberas más. Es como purificar tus emociones y decirle a tu mente, no debo aferrarme a esto, he aprendido, he evolucionado, puedo dejarlo ir. La tranquilidad que posees es más valiosa que la necesidad de tener la razón o ganar una discusión imaginaria en tu mente. La verdadera calma no se logra a través de victorias externas, sino al resolver los conflictos internos. A menudo nos resulta difícil perdonar por temor a que parezca que estamos aceptando el error de la otra persona. El perdón no implica absolver moralmente, sino tomar la decisión personal de no alimentar más el sufrimiento. Es posible perdonar a alguien y al mismo tiempo mantener cierta distancia. Liberar el dolor sin necesidad de recuperar la confianza es fundamental. Lo importante es no dejar que el resentimiento ocupe el espacio donde podría crecer la paz. Practicar el perdón es como una limpieza mental, al igual que cuidas tu cuerpo para mantenerlo saludable, limpia tu alma de rencores para mantenerla en paz. Cada vez que optas por perdonar, estás cultivando tu tranquilidad interior, y no hay mayor riqueza que esa. Mantén tu corazón en calma aunque el entorno sea bullicioso, ya que aquellos que poseen paz interior no requieren controlar todo lo externo. Al lograr esto, te darás cuenta de que no hay lucha más significativa que la que enfrentas contra el resentimiento. Gánala hoy, es un excelente momento para empezar. Comenta, hoy dejo ir el pasado, hoy elijo mi paz, soy estoico, y convierte ese compromiso en tu nueva manera de vivir. En la lección 11 se comprende que soltar representa un gesto de amor, no de debilidad ni de rendición, ni de olvido ingenuo. Dejar ir es una de las elecciones más impactantes que puede realizar un individuo una vez que ha asimilado que hay luchas que no se ganan resistiendo, sino liberando el rencor, la ira, el odio o la necesidad de tener la razón. Estos sentimientos se aferran a nuestra mente como cadenas invisibles, haciéndonos creer que al soltar, perdemos, y al perdonar, cedemos el poder. Sin embargo, sucede todo lo contrario, solo quien suelta recupera el control, solo quien decide no cargar más con el dolor, encuentra la paz. Cuando dejas de aferrarte a lo que no se puede cambiar y lo que ya no aporta, comienzas realmente a sanar. Continuar nutriendo emociones negativas es como ingerir veneno y esperar que otro sufra las consecuencias. Liberarte no implica justificar lo injustificable, sino decir que no permitirás que el pasado tenga poder sobre ti.
El odio que albergas no afecta a quien te lastimó, solo a ti mismo. El resentimiento no castiga al otro, sino que te consume a ti. Perdonar no es un favor hacia los demás, es una medicina para tu propia alma. Se trata de sanar y seguir adelante. El pasado no se olvida. Pero se puede optar por no revivirlo cada vez que la mente lo trae al presente. Dejar atrás las cargas del pasado es esencial para poder avanzar sin el peso de las decepciones, traiciones y palabras hirientes. A menudo nos encontramos reviviendo y rumiando mentalmente situaciones pasadas, como si eso pudiera modificarlas. Cuando en realidad lo único que podemos cambiar es el futuro. Para transformar lo que está por venir, es necesario soltar y dejar ir lo que ya no nos sirve. Pidió disculpas por liberar a quien no admitió su error, incluso liberar a quien nunca comprenderá el daño que causó. Seguir esperando que el otro repare algo es entregarle el control de tu paz. Como dijo Epicteto con claridad. No es lo que sucede lo que nos lastima, sino nuestra interpretación de ello. Tú decides qué significado darle al dolor. Tú eliges si esa herida se convierte en un lastre o en una lección. Marco Aurelio nos recordaba que muchas de las cosas que nos perturban hoy serán irrelevantes mañana. Entonces, ¿por qué quedarse ahí? ¿Por qué mantener vivo un incendio que ya pasó? Suelta. A pesar del dolor y la falta de respuestas, es importante liberar el rencor para recuperar la calma. Al elegir no alimentar ciertas emociones, se fortalece el amor propio. La verdadera libertad emocional no depende de la tranquilidad externa, sino de encontrar la paz interior. Amarse a uno mismo tras haber sido herido y no identificarse con la herida es un desafío que va más allá de simplemente decir que se ama la vida. El perdón es un paso fundamental en este proceso. Olvidar implica recordar sin sufrir, observar hacia atrás sin sentir dolor en el alma, pasar la página sin arrancarla. El acto de soltar, perdonar, liberar no es un instante, sino un ejercicio diario. Cada día tienes la opción de repetir la historia que te lastima o escribir una nueva. Cada día puedes optar por quedarte en la herida o avanzar hacia la curación. Una vez dijo alguien sabio que quien logra dominarse a sí mismo es más fuerte que quien domina a los demás, y no hay mayor dominio que elegir el amor en lugar del rencor. Porque amar no siempre implica acercarse, a veces. A veces, es necesario amar a distancia, soltar y decidir priorizar tu paz interior. Cultivar el amor propio implica actos valientes. Como soltar con dignidad, sin expectativas, eligiéndote a ti mismo y comprendiendo que tu bienestar no debe depender del pasado. Si estas palabras te llegaron, date un regalo. Vea los comentarios y escribe hoy decido soltar para sanar, elijo mi paz. Al realizar esta acción, no solo estás manifestando tu compromiso con una vida más liberadora, sino que también estás dando el primer paso hacia el perdón más significativo, aquel que te debes a ti mismo. En la lección 12 se enseña que perdonar como una decisión y no como una emoción. Es una de las demostraciones más poderosas de fortaleza interior que podemos llevar a cabo. Mientras aguardamos a que el corazón sane por sí solo, que las emociones se calmen o que la herida deje de causar dolor, la vida se nos escapa entre los dedos al quedar atrapados en un ciclo silencioso de resentimiento. Sin embargo, el perdón no necesita surgir de la emoción para ser efectivo. El verdadero perdón surge de la conciencia y de la determinación de liberarnos de cargas que nos detienen en nuestro camino. No se trata de compadecernos de inmediato ni de justificar lo injustificable, sino de decidir que el sufrimiento no dominará nuestra mente. Perdonar es, sobre todo, una decisión que no está condicionada por si la otra persona lo merece, sino por si nosotros merecemos vivir en paz. Muchos confunden el perdón con una reacción emocional, creyendo que llegará cuando el tiempo cure todo, como si fuera un suspiro que surge cuando el dolor ya no está presente. El paso del tiempo no cura lo que continuamos nutriendo con sentimientos de rencor. La mente puede quedar atrapada en ciclos infinitos de lo que pudo haber sido diferente, de lo que se dijo o se hizo, de las disculpas que nunca llegaron. Si esperamos que el perdón surja de forma espontánea, corremos el riesgo de nunca perdonar. Sin embargo,
Cuando lo tomamos como una elección racional, como un acto consciente de libertad interna, algo cambia. Decidir perdonar es dejar de darle poder al pasado. Es una manera de poner fin al dolor que se repite en nuestra mente, es comprender que no es necesario sentir que la otra persona lo merezca para liberarnos de esa carga. Lo hacemos porque es necesario para nosotros, porque llevar ese peso envenena nuestra alma. Arrastrar una herida abierta nos condiciona a vivir bajo la influencia de alguien que ya no está presente o que quizás nunca cambiará. Perdonar no implica olvidar, ni volver a confiar, ni permitir que nos lastimen de nuevo. Simplemente consiste en cortar el lazo emocional que nos ata al sufrimiento, en dejar de ingerir el veneno esperando que otro enferme. Esta decisión, cuando surge desde la claridad, puede ser sumamente poderosa. Las emociones no siempre se expresan con lágrimas ni se festejan con abrazos. En ocasiones, el perdón se manifiesta en silencio. En un diálogo interno que sostenemos en la oscuridad de la noche, un susurro que nos indica que hoy el hijo no continuará en conflicto con esto. Se trata de una transformación interna que ocurre sin espectadores, pero que cambia completamente nuestra manera de vivir. Hazlo por ti mismo, no porque la otra persona cambie. Entienda o se arrepienta. Hazlo porque mereces estar en paz. La energía que estás invirtiendo en el dolor podría utilizarse para construir, crecer, amar y perdonar. Perdonar no es señal de debilidad ni de renunciar a la justicia, es aceptar que no necesitamos justicia para sanar, ni una disculpa para dejar ir. Nuestra libertad no depende de las acciones de los demás, sino de lo que decidamos hacer con nuestras emociones. Como decía Marco Aurelio, la mejor manera de vengarse es no adoptar la actitud de aquellos que nos han lastimado. El verdadero logro del perdón es recuperar el control, no reaccionar desde el dolor, no devolver el daño, sino transformar el sufrimiento en una lección, no en una cárcel. Al perdonar, no liberas a la otra persona, te liberas a ti mismo, recuperas tu paz interior. Devuelves a tu mente la tranquilidad que merece. Si no lo haces, esa herida continuará influyendo en tus emociones, pensamientos y decisiones. Nadie que te haya herido merece mantener ese poder sobre ti. Espera a percibirlo en lugar de aguardar a que tu corazón lo demande. Realízalo de la misma manera en que se llevan a cabo las cosas más significativas de la vida, con determinación, valentía y la plena conciencia de que hay senderos que se eligen no por ser sencillos, sino por ser imprescindibles. Si alguna herida persiste abierta en tu ser, no aguardes a que se cierre por sí sola, tómala firmemente con ambas manos y decide sanarla en este día. Hazlo sin alboroto, sin ovaciones, solo tú contigo mismo, solo tú optando por la paz. Si este mensaje resuena en tu interior, dirígete a los comentarios y escribe, hoy elijo perdonar, no porque me lo exijan, sino porque merezco la tranquilidad. Que este sea tu propósito. Que tu acto de libertad sea el auténtico punto de partida para ti. Si has alcanzado este punto, deja un comentario diciendo: hoy dejo atrás el resentimiento. Soy Astoico y te animo a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca la utilidad de estos videos para personas como tú. Esto nos impulsa a continuar produciendo contenido similar en adelante. Te recomiendo revisar los 2 últimos videos que te sugerimos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.